Se supone que un carpintero construye un mínimo de T mesas diarias. En D días construye K mesas más que el mínimo. ¿Cuál es el promedio de mesas que construyó cada día? A ver, los datos que nos dan es que el carpintero construye un mínimo de T mesas diarias. En D días construye K mesas más que el mínimo. Si se dan cuenta, tenemos datos que son literales, ¿ya? No son números, ¿sí? Son variables. Y lo que nos pide el problema es calcular el promedio de mesas que construye cada día o que construyó cada día. Tenemos que hallar el promedio. Entonces, el promedio lo calculamos como el número total, el número o la cantidad total de mesas dividido entre el número total, ¿sí?, de días. Y con eso ya tenemos el promedio de mesas que construye por día. Bien, para entender el problema vamos a inventarnos unos números, ¿ya? Voy a inventarme unos números. Voy a suponer que el mínimo de T mesas, el mínimo sería, por decir, 10, ¿ya? Suponemos que el carpintero construye un mínimo de 10 mesas diarias y en 5 días construye, por decir, 10 mesas más que el mínimo. ¿Ya? Entonces, con esos datos numéricos vamos a calcular el promedio. Entonces, en primer lugar debemos calcular el número total de mesas. Si sabemos que construye un mínimo de 10 mesas al día y han transcurrido 5 días, pues el número mínimo de mesas que ha construido es 50, ¿ya? Entonces este es el número mínimo de mesas que ha construido en esos 5 días. Pero el problema nos dice que construye 10 mesas más, ¿sí?, 10 mesas más que el mínimo. O sea, si el mínimo es 50, él ha construido 10 mesas más, o sea, 60. ¿Ya? Entonces ya tendríamos el número de mesas, que es 60. Y ahora dividimos entre el número de días, y el número de días hemos dicho que es 5. Entonces tendríamos el promedio 60 entre 5, 12. Ya él construye 12 mesas cada día, en promedio. Ahora vamos a hacer las mismas operaciones, pero con los datos que nos da el problema. Nos dice que el carpintero construye un mínimo de mesas, un mínimo de T mesas diarias, ¿ya? Entonces es T, la cantidad de mesas que construye al día. Y en D días, pues lo que construiría sería T por D, similar a lo que hicimos acá, multiplicar, ¿sí?, el número de mesas por el número de días. Y de esa manera tenemos la cantidad mínima, esta sería la cantidad mínima de mesas que ha construido en D días. A eso tenemos que sumar la cantidad de mesas adicionales que hace más que el mínimo, que según el problema es K. ¿Ya? Tenemos que sumar esa cantidad de mesas adicionales. Y aquí ya tendríamos el número total de mesas. Entonces aquí vamos a poner en el promedio el número total de mesas, que es T por D más K. Y dividimos entre el número de días. Y el número de días, según el problema, es D. De días. Listo. Con eso ya tenemos resuelto nuestro problema. Ahora tenemos que buscar la alternativa. A ver, la última alternativa la descartamos porque no es K más T, sino es K más T por D. ¿Ya? Entonces esa alternativa queda descartada porque aquí falta una D en el numerador. Esta también queda descartada porque aquí se está restando y nosotros tenemos una suma. Y las dos primeras también quedan descartadas porque hay un solo término y nosotros tenemos dos términos, ¿sí?, que se están sumando. Entonces la respuesta debe ser esta alternativa. Pero, ¿cómo llegamos a partir de lo que tenemos a esa alternativa? Pues es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es solamente repartir el denominador a cada uno de los términos del numerador. Entonces tendríamos T por D, ¿sí?,
más k, ese es el numerador, pues repartimos el denominador a cada uno de esos términos y lo que hacemos a continuación es simplificar d y nos queda t más k sobre d, o como está aquí en las alternativas, en primer lugar k sobre d, que es lo mismo, sumado t, ¿ya? El orden de los sumandos no altera el resultado. La respuesta se encuentra en la alternativa C.